Descubrí que estaba oficialmente muerto cuando intenté renovar mi carnet de identidad. Y entonces comprendí que mis propios padres me habían enterrado vivo. La funcionaria del registro civil me miró como si hubiera visto un fantasma. En su pantalla parpadeaba mi nombre junto a una fecha de defunción que yo desconocía por completo. 15 de marzo de 2021. Causa: accidente de tráfico. Esto es imposible, murmuré, empujando mi DNI hacia ella. Estoy aquí, estoy vivo. Pero los documentos no mentían. Según el Estado español, Miguel Herrera había muerto hace 3 años, dejando tras de sí una póliza de seguro de vida de 2 millones de euros que había sido cobrada por mis padres. Salí de la oficina como un sonámbulo. Las calles de Teruel me parecían irreales, como si caminara por un decorado de película. Durante 3 años había vivido escondido en este pueblo, trabajando en el campo, evitando cualquier contacto con la burocracia. 3 años creyendo que había huido de mi pasado, cuando en realidad mis propios padres me habían borrado del mapa. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi casero. Miguel, la Guardia Civil pregunta por ti. Dice que necesita verificar tu identidad. Me senté en un banco de la Plaza Mayor, observando a los niños jugar mientras sus madres charlaban. Una niña pequeña llevaba unas zapatillas rosas que me partieron el corazón, idénticas a las que llevaba mi hija Clara el día que... No podía pensar en eso ahora. Primero tenía que entender cómo había llegado hasta aquí, cómo el éxito, el amor y la familia que una vez tuve se habían convertido en esta pesadilla kafkiana. Todo empezó hace 4 años, cuando aún creía que era invencible, cuando aún creía que el dinero y el trabajo lo solucionaban todo, cuando aún creía que mis padres me querían. 4 años antes, yo era otra persona. Miguel Herrera, director general de una multinacional tecnológica. Apartamento en Salamanca, casa en la sierra, coche alemán último modelo. Había construido mi imperio desde cero, orgulloso de ser el primer universitario de mi familia. Elena y yo nos habíamos conocido en la universidad. Ella estudiaba arquitectura, yo ingeniería informática. Nos casamos jóvenes, llenos de sueños y ambición. Clara llegó 3 años después, convirtiéndose en el centro de nuestro universo. Pero el éxito tiene un precio que nadie te explica. Las jornadas de 14 horas se volvieron rutina. Los viajes constantes, una necesidad. Las cenas familiares, un lujo que me permitía cada vez menos. Miguel, Clara pregunta por qué papá nunca está, me decía Elena con esa sonrisa forzada que había aprendido a reconocer. Es temporal, respondía siempre. Cuando cierre el contrato de Berlín, todo será diferente. Pero siempre había otro contrato, otra crisis, otra oportunidad que no podía desperdiciar. Mis padres, Carmen y Antonio, observaban mi ascenso con una mezcla de orgullo y envidia mal disimulada. Habían pasado su vida trabajando en una fábrica de conservas, viviendo al día, soñando con una estabilidad que nunca llegaba. Mira a nuestro hijo, presumía mi madre ante las vecinas. Director de una empresa importante. Gana más en un mes que nosotros en todo el año. Yo les compraba cosas, una lavadora nueva, una televisión más grande, vacaciones que nunca se habían permitido. Pensaba que el dinero era mi forma de compensar la ausencia, de demostrarles que todo su sacrificio había valido la pena. No me di cuenta de que estaba creando una dependencia, que cada regalo era una cadena más, que mis padres habían empezado a ver mi éxito no como algo de lo que estar orgullosos, sino como algo que les pertenecía por derecho. La primera señal de alarma llegó cuando Elena me pidió que faltara a una reunión importante para ir al festival del colegio de Clara. No puedo, le dije sin levantar la vista del ordenador. Los japoneses vuelan mañana. Es nuestra única oportunidad. Clara ha estado ensayando durante semanas. Es la protagonista de la obra. Grábalo, lo veré cuando regrese. Elena no dijo nada más. Simplemente cogió las llaves y se fue. No sabía que esa sería la última conversación normal que tendríamos. El día que cambió todo, comenzó como cualquier otro. Elena me había dejado varios mensajes pidiendo que volviera pronto a casa. Clara tenía fiebre y estaba asustada, pero yo estaba cerrando la operación más importante de mi carrera. 50 millones de euros. El salto definitivo. Miguel, por favor, me suplicaba Elena por teléfono. Solo esta vez. Clara te necesita. Ya voy, mentí sin apartar los ojos de los contratos.
en cuanto termine esto. Pero esto se alargó hasta medianoche. Cuando finalmente llegué a casa, Elena estaba llorando en el salón. Clara dormía con fiebre alta. Se despertó llamándote, me dijo sin mirarme. Lloró durante horas preguntando dónde estabas. Mañana lo compensaré. La llevaré al parque, iremos a comer helado. Siempre mañana, Miguel, siempre mañana. Esa noche discutimos como nunca antes. Elena me acusó de haber cambiado, de valorar más el dinero que a mi familia. Yo le grité que todo lo que hacía era por ellas, que no entendía la presión que llevaba encima. Tus padres llamaron, me dijo antes de irse a dormir. Necesitan dinero para el techo. Otros 15,000 euros. ¿Otros 15,000? Les di 20 el mes pasado. Dice tu madre que si no arreglan el tejado, la casa se inundará. Pagué, como siempre. Era más fácil que enfrentarme a las lágrimas de mi madre o a los reproches silenciosos de mi padre. Al día siguiente decidí compensar mi ausencia, llevando a Elena y Clara a pasar el fin de semana en la casa de la sierra. Sería nuestro momento, sin interrupciones, sin teléfonos. Pero a mitad de camino recibí una llamada urgente. El contrato que había cerrado la noche anterior tenía problemas. Los japoneses amenazaban con retirarse. Tenía que volver inmediatamente a Madrid. Miguel, no, me rogó Elena. Por una vez en tu vida, apaga el teléfono. Son 5 minutos. Paro en el primer hotel que vea. Hago la videollamada y seguimos. Mentí. No era una videollamada de 5 minutos. Era una crisis que requería mi presencia física en la oficina. Pero no podía decírselo a Elena. No podía ver esa decepción en sus ojos otra vez. Tomé la salida hacia Madrid sin consultarla. Elena se dio cuenta inmediatamente. Miguel, esta no es la carretera. Es un atajo. Conozco una ruta más rápida. Otra mentira, la última que les diría. La lluvia había empezado a caer cuando tomé la curva de los Leones. Iba demasiado rápido, distraído por los mensajes que no paraban de llegar al teléfono. Elena estaba hablando, diciéndome algo importante sobre Clara, sobre nosotros, pero yo solo pensaba en la reunión que me esperaba. El camión apareció de la nada. Frenos que no respondían. El volante que se me escurrió entre las manos. El grito de Elena. El silencio súbito de Clara. Desperté en el hospital 3 días después. Fracturas múltiples. Traumatismo craneal. Pero vivo. Terriblemente vivo. Elena y Clara no tuvieron esa suerte. Los días siguientes fueron un infierno de flores, condolencias y miradas de compasión que me atravesaban como cuchillos. Mis padres llegaron desde Cáceres, destrozados, culpándome sin decirlo. Sus ojos me gritaban lo que sus bocas no se atrevían a pronunciar. «Las mataste». Tenían razón. Los medios se cebaron con la historia. Ejecutivo provoca accidente mortal por usar el móvil al volante. No importaba que fuera mentira, que el teléfono estuviera guardado. La verdad era más cruda. Las había matado con mi negligencia, con mi arrogancia, con mi obsesión por el éxito. La empresa me concedió una baja indefinida. Los amigos dejaron de llamar. Los vecinos cambiaban de acera cuando me veían. El mundo se encargó de recordarme, cada segundo de cada día, que era un asesino. Mis padres se mudaron temporalmente a mi apartamento para cuidarme. Pero no era cuidado lo que veo en sus ojos. Era cálculo. Carmen revisaba mis cuentas bancarias mientras yo dormía. Antonio preguntaba sobre seguros, sobre herencias, sobre qué pasaría si me ocurriera algo más. Una noche los escuché hablando en la cocina. El seguro de vida vale 2 millones, susurraba mi madre, pero solo se puede cobrar si él... No digas esas cosas, la interrumpió mi padre. Es nuestro hijo. Nuestro hijo, el que mató a nuestra nuera y a nuestra nieta, el que nos ha traído esta vergüenza. Esa misma noche empaqué lo poco que me importaba, las zapatillas rosas de Clara, una foto de Elena, algo de ropa, y me fui. Conduje hacia el sur sin rumbo fijo, huyendo de Madrid, de la prensa, de las miradas, de la culpa que me carcomía las entrañas. Acabé en Teruel por casualidad. El coche se averió en una gasolinera a las afueras del pueblo. El mecánico, un hombre mayor llamado Joaquín, me ofreció trabajo temporal mientras esperaba las piezas de repuesto. ¿Sabes algo de motores?, me preguntó. No, mentí. Sabía de muchas cosas, pero no quería ser Miguel Herrera nunca más. Se aprende rápido,
¿Tienes dónde quedarte? Joaquín me alquiló una habitación en su casa. Era viudo, sin hijos, acostumbrado a la soledad. No hacía preguntas. Perfecto para alguien que no tenía respuestas. Durante 3 años viví como un fantasma. Trabajaba en el taller, cultivaba un pequeño huerto, evitaba las conversaciones profundas. Joaquín me pagaba en negro, sin papeles, sin preguntas. Yo existía en los márgenes del mundo, invisible e irrelevante, hasta el día que intenté renovar mi DNI y descubrí que estaba muerto. La llamada llegó esa misma tarde. Mi padre con esa voz que reconocería entre mil. Miguel, ¿eres tú? 3 años de silencio roto por 5 palabras que me helaron la sangre. La Guardia Civil nos ha visitado, continuó. Dicen que alguien está usando tu identidad, que apareciste en un registro de Teruel. Papá, dije, y mi voz sonó extraña después de tanto tiempo sin pronunciar esa palabra. Soy yo, estoy vivo. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que había colgado. Eso es imposible, murmuró finalmente. Nosotros, el entierro, el seguro. ¿Qué entierro? ¿Qué seguro? Otro silencio. Y entonces supe que mis sospechas eran ciertas. Mis propios padres me habían declarado muerto para cobrar mi seguro de vida. Miguel, hijo, puedo explicártelo. Colgué el teléfono. Esa noche Joaquín me encontró en el huerto, sentado entre los tomates, llorando como no había llorado desde el accidente. ¿Qué pasa, muchacho? Le conté todo, mi vida anterior, el accidente, mis padres, el seguro. Joaquín escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó cuando terminé. No lo sé. Legalmente estoy muerto. No tengo identidad, no tengo derechos, no tengo nada. Tienes algo que ellos no tienen, dijo Joaquín, señalando hacia la casa. Tienes integridad. Y tienes una segunda oportunidad que muy pocas personas reciben. ¿Segunda oportunidad para qué? Para decidir quién quieres ser realmente. Al día siguiente contraté a un abogado en Zaragoza, María José Ruiz, especializada en casos complejos de identidad y estafas familiares. Le expliqué mi situación con todos los detalles. Es un caso extraordinario, me dijo después de revisar los documentos. Sus padres cometieron fraude al seguro, pero también han vivido 3 años creyendo que usted estaba muerto. Será un proceso doloroso para todos. ¿Puedo recuperar mi identidad? Sí, pero necesitamos pruebas de que está vivo y evidencias del fraude. ¿Está preparado para enfrentarse a sus padres en los tribunales? Miré por la ventana del despacho. En la calle, una niña con zapatillas rosas corría hacia los brazos de su padre. El mundo seguía girando, las familias seguían amándose, la vida seguía siendo posible para otros. Sí, respondí, estoy preparado. La investigación reveló una trama más compleja de lo que imaginaba. Mis padres no solo habían cobrado el seguro, habían vendido mi apartamento, habían liquidado mis cuentas bancarias, habían distribuido mis posesiones entre familiares. Carmen había falsificado mi firma en documentos oficiales. Antonio había sobornado a un funcionario del registro para acelerar la declaración de defunción. Habían convertido mi desaparición en un negocio próspero. María José encontró facturas de viajes caros, compras de lujo, inversiones inmobiliarias. Mis padres habían usado mi muerte para financiar la vida que nunca pudieron permitirse. Lo más grave, me explicó la abogada, es que mantuvieron la farsa incluso después de saber que usted estaba vivo. Cuando la Guardia Civil los visitó, tuvieron la oportunidad de confesar. En lugar de eso, intentaron convencer a las autoridades de que era un impostor. El dolor de esa revelación fue peor que el accidente. Una cosa era perder a Elena y Clara por mi negligencia. Otra muy distinta era descubrir que mis propios padres me habían enterrado vivo por dinero. Joaquín se convirtió en mi ancla durante esas semanas. Por las noches, después del trabajo, nos sentábamos en su porche a hablar de la vida, de la familia, de las segundas oportunidades. Mi hijo murió en Afganistán, me contó una noche. Tenía tu edad. Al principio pensé que la vida había terminado para mí, pero luego comprendí algo. Los muertos no se van realmente hasta que dejas de honrar su memoria. ¿Cómo honras la memoria de alguien que murió por tu culpa? Viviendo de una manera que los habría hecho sentir orgullosos.
Esas palabras se clavaron en mi corazón como una flecha. Elena había sido arquitecta. Soñaba con diseñar viviendas sostenibles. Clara quería ser veterinaria, cuidar a los animales heridos. Ambas creían en hacer del mundo un lugar mejor. ¿Qué habrían pensado de verme escondido durante 3 años, huyendo de la responsabilidad y el dolor? La fecha del juicio se acercaba. María José había preparado un caso sólido. Teníamos evidencias del fraude, testimonios de expertos, pruebas médicas de mi identidad, pero había algo que me inquietaba. ¿Y después qué?, le pregunté durante nuestra última reunión preparatoria. Recupero mi identidad, mis padres van a la cárcel y luego... ¿Qué? Eso depende de usted, Miguel. El sistema legal puede devolverle su nombre, pero solo usted puede decidir qué hacer con él. Esa noche, caminando por las calles silenciosas de Teruel, me di cuenta de que el juicio no era realmente sobre el dinero o la justicia. Era sobre algo mucho más profundo. La posibilidad de renacer sin repetir los errores del pasado. La sala del juzgado de Teruel estaba abarrotada. Periodistas que habían seguido el caso, curiosos locales y en primera fila, mis padres. Carmen llevaba el abrigo caro que había comprado con mi dinero. Antonio lucía un reloj de oro que jamás se habría podido permitir con su pensión. No me habían visto en 3 años, pero cuando entré en la sala, sus rostros se descompusieron. Carmen comenzó a llorar. Antonio palideció como si hubiera visto un fantasma, que en cierto modo era exactamente lo que había pasado. Miguel, murmuró mi madre cuando pasé junto a su banco. Hijo, podemos explicártelo todo. No la miré, no podía. El fiscal presentó el caso con precisión quirúrgica. Documentos falsificados, firmas forjadas, sobornos, fraude millonario. Cada prueba era una puñalada más en el corazón de la familia que una vez creí tener. María José me había preparado para declarar, pero nada me había preparado para mirar a mis padres a los ojos y narrar mi propia muerte. ¿Reconoce a los acusados?, me preguntó el fiscal. Son mis padres, respondí, y mi voz se quebró en esas 2 palabras. ¿Tenía usted conocimiento de su plan para simular su defunción? No. Desaparecí después del accidente que mató a mi esposa e hija. Creía que mis padres pensaban que había huido. Nunca imaginé que me darían por muerto para cobrar mi seguro. Carmen se levantó de su asiento. Nosotros también te dimos por muerto, gritó entre lágrimas. Desapareciste sin decir nada. Pensamos que te habías suicidado. Silencio en la sala, ordenó el juez. Pero mi madre no se calló. Mataste a tu mujer y a tu hija y luego nos abandonaste. Ese dinero era lo único que nos quedaba de ti. Sus palabras resonaron en la sala como disparos. Tenía razón en una cosa, yo las había matado. Y tenía razón en otra, los había abandonado. Pero eso no justificaba lo que habían hecho. El abogado de mis padres intentó una defensa basada en el dolor y la confusión. Alegó que 2 ancianos destrozados por la pérdida habían tomado decisiones desesperadas creyendo sinceramente que su hijo estaba muerto. Pero las pruebas eran aplastantes. Los sobornos, las firmas falsificadas, la frialdad con que habían gestionado mi herencia. No había sido dolor, había sido codicia pura. Cuando el juez dictó sentencia, 2 años de prisión para cada uno, devolución completa del dinero estafado, esperé sentir triunfo o satisfacción. En lugar de eso, solo sentí vacío. Mis padres fueron esposados y se los llevaron mientras Carmen gritaba mi nombre, suplicándome perdón. Antonio me miró una última vez antes de salir, y en sus ojos vi algo que me partió el alma. La decepción de un padre que había perdido a su hijo mucho antes de declararlo muerto. Afuera del juzgado, los periodistas me acosaron con preguntas. ¿Cómo me sentía? ¿Qué planes tenía? ¿Perdonaría a mis padres algún día? No respondí ninguna. Caminé hasta el coche de Joaquín, que me esperaba con su paciencia infinita. ¿A dónde ahora, muchacho? A casa, le dije. Quiero ir a casa. 6 meses después del juicio, compré la finca abandonada en las afueras de Teruel. 50 hectáreas de tierra seca que nadie quería, perfecta para alguien que necesitaba empezar desde cero. Con el dinero recuperado del seguro, después de pagar impuestos, multas y honorarios legales, tenía suficiente para una vida modesta. No la opulencia de antes, pero sí la tranquilidad de saber que cada euro era limpio. Joaquín me ayudó a planificar la granja.
La llamo Peaceful Farm, le dije mostrándole los bocetos. ¿Qué te parece? Me parece que Elena estaría orgullosa, respondió, y esas palabras me llenaron de una paz que no sentía desde el accidente. La granja no era solo un negocio, era una declaración de intenciones. Agricultura sostenible, productos ecológicos, respeto por la tierra. Todo lo que Elena había valorado, todo lo que Clara habría querido ver en el mundo. Contraté a 3 familias locales que habían perdido sus empleos cuando cerraron la fábrica del pueblo. María, Juan y sus hijos encontraron en la granja no solo trabajo, sino una comunidad. Joaquín se mudó a la propiedad y se convirtió en el abuelo que todos necesitábamos. Una tarde, mientras plantábamos olivos, María me preguntó por mis padres. ¿Los visitas en la cárcel? No, respondí, hundiendo otra semilla en la tierra. Todavía no estoy preparado. ¿Y cuándo lo estarás? No lo sé. Tal vez nunca. O tal vez cuando entienda que el perdón no es para ellos, sino para mí. Carmen y Antonio cumplieron su condena completa. Se negaron a la libertad condicional, tal vez porque sabían que no tenían dónde ir. Habían perdido su casa por las deudas legales, sus amigos por la vergüenza, su dignidad por la codicia. Cuando salieron de prisión, se mudaron a un apartamento pequeño en Badajoz, cerca de mi tía Rosario. Carmen escribía cartas que yo no abría. Antonio llamaba a números que yo había cambiado. No era crueldad, era supervivencia. Necesitaba proteger la nueva vida que estaba construyendo de las cenizas de la anterior. La granja prosperó. Los productos Peaceful Farm se vendían en mercados locales y tiendas ecológicas de Aragón. Pero más importante que el éxito económico era la sensación de propósito que me llenaba cada mañana al despertar. Una noche, exactamente 5 años después del accidente, Joaquín me encontró en el cementerio del pueblo, frente a las lápidas simbólicas que había mandado hacer para Elena y Clara. Las echo de menos todos los días, le dije, pero ya no me siento culpable de estar vivo. Eso es bueno, muchacho. Los muertos no necesitan que nos muramos con ellos. Volví a casa esa noche con una claridad cristalina. Miguel Herrera, el ejecutivo ambicioso que había sacrificado su familia por el éxito, estaba realmente muerto. En su lugar había nacido alguien nuevo. Un hombre que entendía que la vida no se mide en cuentas bancarias, sino en atardeceres compartidos, en tierra fértil, en la risa de los niños que jugaban entre los olivos. Mis padres me habían matado oficialmente, pero al hacerlo me habían dado el regalo más inesperado, la oportunidad de renacer como la persona que Elena y Clara habrían querido que fuera, y por primera vez en años, eso me parecía suficiente.